pequeña, es interesante la salvedad que hace ahí Lucas, ¿verdad? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, la tormenta era de aupa, no apareciendo sol ni estrellas. ¿Por qué señala esto Lucas? ¿Qué tenía que ver el sol o las estrellas? No se sabía si estaba de día y de noche. Porque se guiaban por las estrellas, entonces no tenían GPS. Ahora cualquiera en un móvil tiene un GPS, ¿verdad? Pero en esta época no existían los móviles, no existían los GPS, no existían las brújulas. En esta época se guiaban por las estrellas o por el sol. Pero dice, no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. O sea que estaban perdidos sin saber hacia dónde se dirigía la nave. No sabían dónde estaban ni en qué dirección estaban navegando. Esa es una de las experiencias más difíciles en la vida, cuando no sabemos a dónde vamos, cuando no sabemos qué va a hacer de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos, como se dice, a la deriva, ¿verdad? Es complicado eso, porque nos gusta tener el control de las circunstancias. ¿A quién le gusta? A mí me encanta tener el control de las circunstancias, saber hacia dónde voy, por qué, para qué me voy a encontrar, qué voy a hacer, cuáles van a ser los resultados de llegar allí. A mí me encanta eso, saber, tomar el control. Pero ir así a ciegas, sin saber a dónde va uno, a mí no me gusta, a mí personalmente no me gusta. Yo no sé si le gusta a ustedes, pero a mí desde luego no me gusta. Y una de las experiencias más angustiosas que yo pasé durante un tiempo, siendo ya cristiano, fue cuando, después de una buena época, de haber estado en una muy buena relación con Dios, oyendo a Dios a cada paso que yo daba, consultándole todas las cosas, por una torpeza mía, dejé de oír la voz de Dios. Y miren, yo les puedo asegurar que para mí eso fue traumático. Durante un tiempo yo oraba y era como si mi oración topara en el techo y volviera para abajo, como si mi oración no llegaba al cielo, como si Dios no me escuchara, porque yo no oía nada y yo clamaba. Tengo incluso poemas de esa época en el que yo le rogaba, le suplicaba a Dios que me hablara, que me devolviera otra vez el oído espiritual para poder oír a Dios, porque no le oía. Y para mí aquel tiempo fue realmente angustioso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero yo no se lo deseo a nadie. Pues es reconfortante cuando tú oras y sabes que Dios te está oyendo. Cuando tú oras y Dios te responde, es algo reconfortante, es algo que te fortalece, es algo que te ayuda, que te da paz, aún en medio de la tormenta más grande. Tú tienes paz, tienes tranquilidad, tienes sosiego. Pero cuando no escuchas a Dios, la soledad oprime tu garganta. Es como si te apretara a alguien aquí en el cuello y no te dejara respirar, y tú te angustias y clamas y gimes y lloras y le dices: Señor, por favor, perdóname, pero yo quiero volver a oírte. Yo necesito oír tu palabra, yo necesito saber que tú me escuchas. Señor, por favor, por favor. Aquello fue terrible. Cuando volví otra vez a oír la voz de Dios hablándole a mi vida, aquello fue una experiencia fortalecedora, renovadora. Estos estaban sin dirección alguna. Cuando estamos sin dirección, la incertidumbre, el temor, el no saber qué va a pasar, todo eso hace mella en nuestra fe. Las dudas vienen, el enemigo se aprovecha, nos pone zancadilla, nosotros dudamos. Vienen luchas terribles. ¿Saben? La Biblia habla de unos magos que llegaron a Belén guiados por una estrella, ¿verdad? Los magos están a punto de llegar otra vez para Belén. Están casi, ya la están divisando a lo lejos. Están caminando en eso. Lo que pasa es que los camellos son lentos y tardan en llegar, pero ese pasaje a mí me habla de que
Dios quiere llevarnos hasta Jesús. Dios llevó a esos magos, guió a esos magos a través de la estrella hasta Jesús. ¿Y saben para qué les guió hasta Jesús? Para que le adoraran. Es triste. Yo me imagino que cuando estas criaturas estaban en medio de la tempestad y miraban al cielo y lo veían todo negro, debía ser una experiencia triste, ¿verdad? Pero es triste mirar al cielo y no ver ni una sola estrella que te sirva para guiarte, ¿no? Gracias a Dios, hoy ya no dependemos de las estrellas, ¿verdad? Y no me refiero porque ya tengamos GPS, me refiero porque tenemos la palabra de Dios escrita, que es la que nos guía. Este es el mejor GPS para la vida cristiana. Este es el plano, el mapa que nos indica el camino, la dirección que nosotros debemos seguir. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Por eso es tan importante entender las Escrituras, para que sepamos que vamos en el camino correcto. No sea que estemos perdidos y pensando que vamos a llegar a un sitio, nos encontremos llegando a otro que no queremos, ¿no? Por eso la palabra de Dios es ahora lo que nos sirve para guiarnos en medio de la oscuridad. Cuando la tempestad azota nuestra vida, cuando las tormentas vienen a nuestro corazón, cuando nos sentimos perdidos, yo sé que puedo ir a la palabra de Dios y puedo encontrar allí la dirección que necesita mi vida. Amén. Quiero que lean conmigo un par de pasajes que tienen que ver con esto. Salmo 43, versículo 3. Salmo 43, 3. Fíjense lo que dice la palabra del Señor aquí. Es una plegaria. Y dice en el versículo 3: envía tu luz y tu verdad. Amén. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Saben que Dios envió su luz? ¿Lo saben? La Biblia dice en Juan capítulo 1, dice: y aquella luz que alumbra a todo hombre vino al mundo. Tristemente también dice: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que sigue a Jesús, sigue a la luz. Porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Qué bueno. Dios promete su dirección, su guía, incluso más allá de la muerte. ¿Ustedes creen esto? Miren, Salmo 48, léanlo conmigo para que se convenzan. Lo dice el Señor aquí a través de este salmista, a través de los hijos de Coré, que escribieron este salmo. Dice en el versículo 48, versículo 14, terminando el capítulo 48, verso 14 de los salmos, dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Sabemos que la vida aquí en la tierra no es eterna, ¿verdad? El papá de Tere acaba de fallecer. Tenemos al esposo de Amanda enfermito, casi al borde de la muerte. La vida aquí en la tierra no es permanente, no es eterna aquí en la tierra. Pero dice ahí: Dios, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Porque la muerte, para el que cree en la palabra del Señor, la muerte solo es un dormir. Solo es un dormir del que pronto despertamos en la presencia del Señor. Los cristianos del primer siglo tenían esto tan claro que ellos, en los epitafios de sus tumbas, ellos ponían: aquí duerme el hermano tal. No dicen aquí yace o aquí descansa, no, aquí duerme fulano de tal. La muerte es un sueño.
del que pronto despertamos. Y cuando tenemos fe, creemos que vamos a volver a vernos allá con el Señor. Amén. Y esta esperanza nos ayuda a enfrentar incluso situaciones tan duras como la separación de un ser querido, ¿verdad? Nos ayuda el saber que hay una vida después de la muerte. Hay una vida más allá. Porque nosotros tenemos un principio, pero no tendremos un final. Tenemos un principio y nuestro cuerpo aquí en la tierra tendrá un final, pero nosotros seguiremos viviendo más allá de la muerte. Por todos los que están debajo del polvo de la tierra, dice el libro de Daniel en el capítulo 12, despertarán. Todos los que están bajo el polvo de la tierra despertarán. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo único que determina la diferencia entre un destino y otro es la actitud que hayamos tenido delante de nuestro Señor Jesucristo. Si somos creyentes, despertaremos para vida eterna. Si no lo somos, despertaremos para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y tú? ¿Para qué despertarás? ¿Para qué quieres despertar? Cuando tú cierres tus ojos aquí y los abras en la eternidad, ¿qué tipo de eternidad deseas? ¿Una eternidad de vida abundante? ¿Una eternidad de vida nueva? Donde ya dice la palabra de Dios, no hay dolor ni clamor, porque todas esas cosas pasaron. No hay muerte, no hay pecado, no hay confusión, no hay maldad. Es un cielo nuevo, una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Quieres esa vida eterna o quieres una vida de dolor, amargura, sufrimiento por los siglos de los siglos? Sea la que quieras, es ahora que puedes decidirlo. Una vez muerto ya no podrás decidirlo, pero ahora puedes tomar tu decisión. Jesús nos habló de dos caminos, uno que lleva a vida eterna y otro que lleva a la perdición. Y Él nos invita a tomar el camino angosto, que es el que lleva a la vida, porque el otro, el ancho, es el camino que lleva a la perdición. Y dice que muchos son los que andan por ese camino, ¿verdad? Pero qué bueno que la palabra de Dios nos guía en todas estas decisiones tan importantísimas, porque hay pocas decisiones importantes como decidir nuestro propio destino eterno, ¿no les parece? Casarse es algo importantísimo. Elegir a la persona adecuada para casarse es muy importante. Porque gran parte de la felicidad en esta vida depende de la persona que hayamos escogido para compartir nuestra vida con esa persona. Si nos equivocamos lo vamos a pasar mal. Pero si acertamos, como yo acerté, lo vamos a pasar muy bien. ¿Ok? Pero hay una decisión aún más importante que escoger la pareja adecuada. Y es escoger el destino adecuado. Y ahora todavía podemos escogerlo. ¿Qué destino querrás tú? ¿Camino estrecho que lleva a la vida o camino ancho que lleva a la perdición? Parece sencillo, pero oíganme, no lo es, ¿eh? No lo es, no debe serlo cuando tanta gente se equivoca en eso. Y a veces la gente dice, bueno, pero la mayoría tendrá razón, ¿no? Pues no. La Biblia nos demuestra que la mayoría no tiene razón. La mayoría va por el camino errado. ¿Tanta gente va a estar equivocada? Sí, señor, tanta gente está equivocada. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Es importante decidir bien, ¿no les parece? Dios promete guiarnos aún más allá de la muerte. La palabra de Dios dice que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Así que también dice Lucas 6:39 que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasará? Si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasará?
que caerán en el hoyo, ¿verdad? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Y esto es importante. El Espíritu Santo y la palabra de Dios son los instrumentos de Dios para conducir nuestra vida, para guiar nuestro destino. Si nosotros le hacemos caso a la palabra, si nosotros le hacemos caso al Espíritu Santo, entonces llegaremos a buen puerto. ¿No les parece? Ahora, ¿y si no le hacemos caso? ¿A dónde llegaremos? Si no le hacemos caso a la palabra de Dios, ni le hacemos caso al Espíritu Santo, ¿dónde terminaremos? En el infierno. Así de simple. Hay mucha gente que no lo cree. Pero ¿saben? Mucha de esa gente que no lo creen ya están lamentándolo. Porque están allí, en el infierno. Así que nosotros tenemos que seguir al Espíritu Santo y tenemos que seguir la palabra de Dios. Ahora bien, algunos pretenden que están guiados por el Espíritu de Dios y hacen y dicen cosas contrarias a las Sagradas Escrituras. ¿Ustedes qué opinan de eso? Es mentira, porque el Espíritu nos guía a toda la verdad. Y Jesús dijo, tu palabra es verdad. Y el Espíritu Santo no nos va a guiar a otra verdad, porque no hay otra verdad que la que tenemos establecida en las Sagradas Escrituras. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Esta palabra es verdad. La Escritura es verdad. Por tanto, si la Escritura es verdad, el Espíritu de Dios que inspiró esta palabra no nos va a llevar a nada que sea contrario a lo que está aquí escrito, ¿no les parece? ¿Cómo podemos probar los espíritus? Justamente a través de la palabra. Si un espíritu te dice algo contrario a lo que está aquí escrito, no le crea, porque es un espíritu mentiroso. Desde luego, ese no será el Espíritu de Dios. Por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo. Lo Jesús solo. Una secta pseudo cristiana que dice que, solo existe Jesús. El Padre es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús, Jesús es Jesús. Solo Jesús. Y que hay que bautizar no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solo en el nombre de Jesús. Ahora, cuando nosotros vamos a las Escrituras y leemos las palabras y las enseñanzas de Jesús, Jesús nos dice, y por todo el mundo, dice, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús en su palabra nos dice una cosa y ellos por el Espíritu nos dicen otra, ¿será el Espíritu de Dios el que les está guiando? No. Porque el Espíritu de Dios no contradice al Espíritu de Dios que inspiró esta palabra. ¿Ok? Vamos a leer un pasaje interesante en las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16, versículo 13. Dice ahí, pero cuando venga, vamos a leerlo desde el 12, ¿no? Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Porque, escuchen bien, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y dice, Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará ¿de qué? De lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, toma las enseñanzas de Cristo y nos las hace saber. Toma de lo suyo,
Tomará de lo mío, dice Jesús. Toma de las enseñanzas de Cristo, dice, y nos lo hace saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no nos va a hacer saber cosas contrarias a las que Él mismo ha inspirado en las Sagradas Escrituras. Por eso la prueba fundamental para saber si una doctrina es verdadera o es falsa es saber si coincide con la palabra que tenemos escrita. Amén. Punto. Si coincide con lo que está escrito, es verdad. Si no coincide con lo que está escrito, no puede ser verdad. Si Jesús enseña que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, pues entonces los Jesus solos, los Jesús solos, se equivocan. Así de simple. Y esto es interesante. Les pongo otro ejemplo. Cuando los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, se equivocan. Porque en la palabra de Dios está escrito, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Y hay muchos pasajes que afirman. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Quien me ve a mí ha visto al Padre. Hay muchísimos pasajes. Pablo dice en Colosenses 2:9, dice, en Él, en Cristo, habitaba toda la plenitud de la deidad. Es decir, la deidad habitaba en Jesús. Por tanto, Jesús es Dios. Cualquiera que quiera contradecir eso se equivoca. Los mormones, los testigos de Jehová, están equivocados. Ellos dicen que un espíritu les habló. Pero el apóstol Pablo dice, no creáis a todo espíritu. Porque no todos los espíritus han salido de Dios, sino probar los espíritus. Y la manera de probarlos es a través de las Sagradas Escrituras. Si coincide con lo que está escrito, yo lo creo. Si contradice lo que está escrito, no lo creo. Así de simple. Amén. Cuando yo quiero saber la verdad, voy a las Escrituras. Digo, Señor, enséñame, ayúdame a encontrar la verdad. Y en la palabra está escrita la verdad. Así de simple. Fíjense cómo la palabra de Dios nos lo dice claramente. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, linterna, ¿verdad? Es a mis pies tu palabra. Antiguamente se llevaban, las linternas eran como una lamparita, como un, ¿cómo se llama? Un farolillo, ¿verdad? Donde se metía una vela dentro y con eso iluminaban el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Dice el apóstol aquí, el evangelista Lucas, dice aquí, y ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Versículo 20. Este fue el momento en el que la moral de la tripulación, en medio de la tempestad, estuvo en su momento más bajo. Toda la tripulación y todos los que iban en la nave, en ese barco, habían perdido ya la esperanza de salir con vida de aquella situación. Yo no sé si tú te has visto alguna vez sin esperanza, pero es una sensación terrible. Cuando uno pierde la esperanza de salir adelante, ¿eh? Terrible, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Sin esperanza? Como que el mundo se te cae encima y que ya no ves salida por ningún lado, ya no sabes quién te va a ayudar, y clamas y lloras y no sabes qué hacer porque piensas que nadie puede ayudarte. A veces pensamos que ni Dios nos puede ayudar, pero Dios siempre nos puede ayudar, siempre, porque Él es Dios. Amén. Siempre. Yo doy gracias a Dios porque Él me ayudó a mí en momentos de desesperanza, en momentos cuando estuve con la moral por los suelos. Él siempre me ayudó, me sacó adelante. Bendito sea su nombre.
A veces nuestras negligencias, nuestra cabeza dura nos hace cometer errores, ¿verdad? Y si cometemos uno detrás de otro, podemos llegar a un estado tan deprimente que podemos llegar a pensar que ya no hay esperanza. Pero Dios es Dios. Dios es Dios. Y su nombre es Salvador, porque Él nos salva. Nos salva no solo de todos los peligros, nos salva hasta de nosotros mismos. Porque el mayor peligro del ser humano es el mismo. ¿No les parece? El mayor peligro, el mayor enemigo que yo tengo no es el diablo. Porque al diablo lo puedo reprender, lo puedo echar fuera, lo puedo patear si quiero. Pero a quien más me cuesta dominar es a mí mismo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero Dios es Dios. Y Él siempre nos ayuda. Aun cuando para nosotros, aun cuando nosotros ya perdemos toda esperanza, Él siempre está dispuesto a ayudarnos, a prolongar un poco más su misericordia, a alargar un poco más su bondad para con nosotros. Cuando ya pensamos que ya no hay más, ahí está Él tendiéndonos la mano, levantándonos, dándonos ese aliento de vida que nos fortalece, que nos reconforta y que nos hace caminar, seguir adelante. Amén. Bendito sea su nombre. Como para no alabarlo, como para no glorificarlo, como para no darle gracias con lo bueno que Él es. Amén. Yo hablo por mí mismo. Yo no puedo nada más que... Mi corazón está lleno de gratitud hacia Dios. Yo no tengo nada, absolutamente nada que reprocharle. Nada. Solo puedo darle gracias, alabarle, bendecirlo, porque Él ha sido muy bueno conmigo, demasiado bueno. Como le dicen los colombianos cuando alguien se aprovecha de eso? ¿Cómo le llamáis? Tenéis una frase que utilizáis, no sé cómo, no me acuerdo ahora. No me refiero a eso. Usted dice cuando alguien se aprovecha de la bondad de otro. Bueno. No se puede ser perfecta. No. Ustedes dicen se sinvergoncea o algo así, no sé cómo lo decís vosotros. Sí, cuando uno está aprovechándose ya demasiado de la bondad de Dios, ¿no? Cuando uno te hace un favor y tú vas y le vuelves a pedir otro y vas y le vuelves a pedir otro y te lo hace y tú se lo haces y tú se lo haces y se lo... No sé, algo así es. Ahora, yo lo que sí quiero decirles es lo siguiente, hermanos, y se lo digo de verdad, de pura verdad, abriéndoles mi corazón en par en par. Si Dios me salvó a mí, les puede salvar a ustedes. Si Dios me pudo perdonar a mí, te puede perdonar a ti. Tenlo por seguro, ¿eh? Si Dios tuvo misericordia para conmigo, lo puede tener para con cualquiera. Amén. Porque Él es así. Él es capaz de eso y de mucho más. Amén. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas,
es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y con todo es necesario que demos en alguna isla. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, durante todo este tiempo que duró la tormenta, casi 2 semanas, no tuvieron tiempo ni sosiego para poder comer. Acababan de salir de un ayuno religioso y les pilló la tempestad. Y el fregado en el que estaban metidos era tal que no tuvieron sosiego para poder alimentarse. Y ya estaba peligrando sus propias vidas. La desorientación, la preocupación por sus propias vidas, el azote de la tempestad, nada de esto les hacía posible el poder comer. Justo entonces, cuando dice que ya habían perdido toda esperanza, ocurre algo sorprendente. El prisionero toma el mando de la situación. Pablo era un prisionero. Allí estaba el patrón de la nave. Allí estaba el centurión que comandaba al ejército, a las tropas que estaban custodiando a los presos. Y no es el patrón de la nave, no es el capitán de la nave, no es el centurión, sino que es Pablo, un preso, el que toma la voz de mando y dice: señores, se acabó. El único que mantenía todavía la entereza en medio de la tempestad, en medio de la desesperación. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en medio de una tempestad tan grande, que duraba ya casi 2 semanas y pico, cómo es posible que alguien pueda mantener la calma? ¿Cómo es posible? Cuando uno cree, cuando uno tiene al Espíritu de Dios, aún en medio de la tempestad más fiera, tú puedes mantener la calma. Porque ¿saben cuáles son los frutos del Espíritu? Paz. Hay un cántico que dice así, ¿verdad? Paz en medio de la tormenta. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, aún en medio de una tempestad terrible, tú puedes tener paz. Aún en medio de una situación dolorosa, tú puedes tener paz. El Espíritu Santo te da ese fruto. Pone en ti esa calma, ese sosiego, ese dominio propio que te ayuda a superar la tempestad. ¿No es una bendición? ¿Verdad? En estos días, Amanda, en uno de los días que estábamos allí esperando a poder hablar con los médicos, me decía: el testimonio de Silvio a mí me sirvió mucho. A mí me ha servido muchísimo. Ver cómo Silvio tenía esa calma, esa paz. Dice: eso no lo puede hacer el hombre. Ese testimonio a mí me está ayudando a tener paz ahora que me toca a mí. Me lo decía Amanda el otro día, sentado allí en la sala de espera de la UCI. El Espíritu de Dios nos da paz. Paz en medio de la tormenta. Amén. ¿Alguna vez la has experimentado? Es tremendo, ¿verdad? Paz en medio de la tempestad. No sé cuántos puedan testificar de eso. Yo puedo testificar de ese tema porque lo he visto y lo he experimentado en multitud de ocasiones. ¿Sabes? Se espera de un pastor que siempre esté en el momento oportuno, en el lugar oportuno, que siempre tenga la palabra oportuna. Y a veces los pastores, como hombres que somos, también nos ponemos nerviosos, también sufrimos nuestras propias tempestades, también somos azotados por los vientos y los problemas y las dificultades. Pero cuando uno recuerda que tiene al Espíritu Santo, uno recobra la calma. Y aún en los momentos más difíciles, Dios te da esa palabra adecuada,
Dios te hace estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado, para que hagas lo que tienes que hacer. Y yo lo he visto multitud de veces. Situaciones en las que Dios te pone, en las que tú tienes que afrontar una situación difícil. Y uno a nivel humano es como que dice, uy, a ver cómo toreo esta situación. Pero Dios te pone el capote en la mano y te hace torear como el mejor de los maestros. Y es Dios quien lo hace. Y tú lo ves. Lo ves porque cuando te toca salir al ruedo, ahí tú empiezas a respirar y a calmarte. Justo cuando peor sopla el viento, justo cuando la tempestad amenaza, ahí es cuando notas la mano de Dios contigo. Y una vez que tú experimentas eso, ya te da igual todo lo demás. Porque tú dices, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Si Dios es conmigo, ¿qué tengo yo que temer? No tengo nada que temer. Si temo a Dios, no tengo nada más que temer. Si respeto a Dios, no tengo más nada que temer. En muchas situaciones, por difíciles que sean, trata de escuchar a Dios. Trata de seguir las indicaciones que el Espíritu Santo te dé. ¿Sabes? Cuando leemos el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, que los discípulos estaban metidos en el mar de Galilea, en aquella tempestad, ¿verdad? Y el Señor estaba durmiendo allí en la barca. Y los discípulos tratando de salir a flote y tratando de luchar contra las velas y el agua. Y ya angustiados lo despiertan y le dicen, maestro, no tienes cuidado de nosotros. No ves que perecemos. Y Jesús como casi desperezándose, pero hombres de poca fe, ¿por qué estáis así? Amedrentado. Y se pone en pie, levanta la voz y el mar se aquieta y el viento y la tempestad desaparecen. Si tú tienes a Cristo, ¿qué tienes que temer? No hay tempestad que Él no pueda calmar. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Llevaban con él casi 3 años ya y aún no conocían suficientemente al maestro. Dice que se maravillaron al ver que la tempestad cesó y que el mar se aquietó. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Dios. Dios con nosotros. Amén. La cuestión es, la cuestión importante es, ¿está Cristo contigo? Porque si Cristo está contigo, no te asustes, no temas. Si Cristo está contigo, no tienes nada que temer. No hay tormenta que tengas que temer. Cuando Él actúa, nosotros podemos salir airosos de cualquier situación, por difícil que ésta sea. Ahora, ¿qué fue lo primero que hace Pablo aquí en esta situación, en el versículo 21? Lo primero que hace es que le está llamando la atención a los responsables. Le está llamando la atención al capitán de la nave, le está llamando la atención al centurión y les está diciendo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Les está llamando la atención. ¿Ustedes se imaginan la cara de estos? Yo no sé si serían caras de indiferencia, de incredulidad o de fastidio, pero más que echarles en cara el no haberle hecho caso, lo que Pablo era tratando de llamarles la atención para lo que les iba a decir ahora a continuación. ¿Okay? Desde luego, aunque les echara en cara que no le hubieran hecho caso, razón tenía, desde luego, ¿no?
Más le valía haberle hecho caso a Pablo y no haberse embarcado para al final tener el perjuicio que estaban teniendo, ¿no? Ahora, inmediatamente Pablo les arenga, les exhorta para animarles. ¿Y qué es lo que les dice? Le dice algo que a los demás le debería sonar chino, que Dios le había visitado. El ángel de Dios le había visitado y le había dado un mensaje: que ninguno de los que iban en la nave perecería. Mientras que la tripulación luchaba con la tempestad, ¿qué era lo que Pablo estaba haciendo? Animándolos. Antes de eso. ¿Cómo? Prevenir. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Fíjense lo que dice Pablo, dice: porque esta noche, dice el versículo 23, ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, etcétera, etcétera. Dice: he aquí, Dios te ha concedido, versículo 24, todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido. ¿Qué os hace pensar en eso? Ahí está. Mientras que los demás estaban bregando con toda la tempestad, ¿qué estaba haciendo Pablo? Buscando a Dios. Señor, líbranos. Padre, socórrenos, porque este capitán nos hunde y el centurión también. Esta gente no tiene ni idea de navegación. Ayúdanos tú, porque si no nos ahogamos aquí todo el mundo. Y dice la palabra de Dios que Dios le concedió, lo cual quiere decir que él se lo había pedido. Y esto es interesante, ¿no? Porque ¿qué nos enseña esto? Que nosotros podemos batallar. Nuestras peleas las tenemos que hacer de rodillas. Las tenemos que ganar orando. Porque ahí es donde de verdad se ganan las batallas. En oración. Llevando nuestras inquietudes a Dios. Llevando nuestros temores, nuestras luchas, llevándolas delante, nuestras preocupaciones delante del Señor. ¿Haces tú eso? ¿Oras al Señor cuando tienes un problema? ¿O simplemente te dedicas a lamentarte, a quejarte? ¡Ay, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿O realmente buscas a Dios? No para preguntarle, ¿y por qué a mí? No, sino para decirle: Señor, ¿y qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Porque Él es Dios, Él puede controlarlo todo. Si Él permite que estemos en una situación difícil, es porque algo quiere enseñarnos. Quiere que aprendamos alguna cosa. Y una de las lecciones más importantes que el cristiano debe aprender es la dependencia de Dios. No a depender de nuestra propia sabiduría, no a depender de nuestras propias fuerzas, no a depender de la experiencia de quienes nos guían o nos llevan. No, a depender de Dios en todo momento. Porque si confiamos en el hombre, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No, confiemos en el Señor. La Biblia dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Proverbios capítulo 3. Es así. Pablo les exhortó a tener buen ánimo en base a esa visión que él había tenido. El ángel de Dios le había aparecido y le había transmitido ese mensaje, que era necesario que él compareciera ante el tribunal de César. ¿Recuerdan que Jesús al principio de este libro mandó a sus discípulos que fueran testigos hasta lo último de la tierra? ¿Recuerdan? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, ¿verdad? Bueno, pues Dios quería que Pablo llegara hasta Roma con el testimonio del Evangelio.
Y realmente hasta el capítulo 21 vemos cómo el Evangelio llegó a numerosos lugares, porque Pablo se encarga de transmitir el Evangelio en diferentes y numerosos lugares a diferentes personas durante casi 30 años de ministerio que el apóstol Pablo realizó. En la época que nos ocupa, en la época del primer siglo, en este tiempo, la voluntad de Dios era que Pablo testificara ante Roma. ¿Podría la furia de los líderes religiosos evitarlo? ¿Podrían los sacerdotes judíos impedir que Pablo llegara a Roma? Lo habían intentado matarlo en numerosas ocasiones. No lo consiguieron. ¿Lo iba a conseguir una tempestad? Tampoco. Dios controla todas las cosas, créanme. Dios puede controlar todas las cosas. Y esto es importante. Es verdad que los sacerdotes judíos consiguieron crucificar a Cristo, pero solo porque estaba dentro de los planes de Dios. Si no, Dios no lo hubiera permitido. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando vinieron a prenderlo y Pedro le cortó la oreja a Malco? ¿Pero acaso crees que yo no puedo orar y que mi Padre mandaría 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles que pelearían por mí. No, pero Él se entrega voluntariamente, porque había venido para eso, para ocupar nuestro lugar en la cruz. Pablo no iba a morir ni a manos de los judíos ni a manos de la tempestad. Pablo tenía que llegar a Roma. ¿Por qué le señalo esto? Porque quiero hablarles de la soberanía de Dios. Y esto es muy importante. La soberanía y el poder absoluto de Cristo. No hay nada imposible para Él. Escuchen bien, no hay nada imposible para Él. Nada. Los hombres decimos, hay un refrán, ¿verdad?, que se dice, seguro que lo habéis oído: todo tiene solución menos la muerte, ¿verdad? Pues Jesús soluciona hasta la muerte. Jesús no solo es capaz de resucitar a los muertos, sino de darnos una vida eterna, una vida nueva. Amén. Así que hasta la muerte en Cristo tiene solución. No hay nada ni nadie que pueda impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Nada, ni nadie. Y esto es importante. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué a veces los cristianos pasan por dificultades? Cuando estés en dificultades y hayas orado a Dios para evitarla y no la haya evitado, deja de orar para evitarla y empieza a pedir fuerza para superarla. Sencillamente. Porque si la voluntad de Dios es que tú pases por esa tormenta, lo único que tienes que pedir es fe y fortaleza para superarla. Y Dios te la dará. Y Él estará contigo y tú la superarás. Si estás orando por una enfermedad como Pablo oró y Dios no lo quiso sanar, Pablo entendió por las palabras que Jesús le dio: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo entendió que en Cristo tendría el valor, la fortaleza necesaria para superar aquella dificultad. Adelante, Oscar. Amén. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. Jesús no nos engaña.
Son los falsos profetas los que nos dicen, cree en Cristo y todo te va a ir bien, tu vida va a ser un camino de rosa. Mentira cochina. Eso no está escrito en la Biblia. Esas son palabras humanas que los hombres venden porque hay quien le quiere comprar ese tipo de mensaje. Hay gente que quiere escuchar mentiras, no quiere escuchar la verdad. Y los hombres se aprovechan y le dicen a la gente lo que quieren escuchar, no lo que necesitan oír. Dios no nos dice que creyendo en Él no vayamos a tener problemas. Eso no está escrito en la Biblia. Pero sí nos dice que si tenemos problemas, nunca vamos a estar solos, porque Él estará allí con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y saber que Cristo está conmigo en medio del problema, sea el que sea, me da la fuerza necesaria para superarlo, por duro, por difícil que sea. Hay situaciones muy complicadas y algunos de nosotros las hemos vivido, situaciones muy difíciles, muy duras. Pero si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, si el Señor Jesús está en tu vida y en tu corazón, tú la superas, porque Él te da la fuerza necesaria, Él te da el ánimo necesario, Él está contigo y te levanta, y aun cuando ya tú no tienes fuerzas para sostenerte, Él te toma en sus brazos y Él te lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Téngalo en cuenta siempre. Estés donde estés, sea cual sea la situación en la que estés. Recuerda, Él está contigo. Él está contigo. Mañana cuando estén con la hermana Tere, dígale, Tere, el Señor está contigo. Porque eso la fortalecerá, la animará, la ayudará. Díganselo, Tere, el Señor está contigo. Y Dios le dará fuerzas para superar el dolor que supone la pérdida de un ser querido. Es terrible, pero Dios nos da las fuerzas. Amén. Bendito sea el Señor. Si caemos, Él nos levantará. Ellos llevaban 2 semanas a la deriva y por causa de la tormenta ya habían tirado parte de la carga por la borda, habían tirado los aparejos de la nave para intentar sobrevivir. Y ahora Pablo les estaba intentando animar. Como siempre, en toda circunstancia, Pablo no solamente les anima, sino que aprovecha esa circunstancia para dar testimonio de su fe. Él aprovecha para hablar de su Dios, de su relación personal con su Dios. Les anima a comer también, pero aprovecha para hablarles de su Señor. ¿Qué haces tú cuando estás en medio de la tormenta? ¿Oras buscando la fortaleza de Dios, la dirección de Dios? ¿O simplemente lloras y te quejas? ¿Aprovechas para dar testimonio de tu fe? ¿O abandonas tu fe hundido en la depresión? Hay incluso quien se dedica a culpar a Dios de sus problemas, cuando lo que debiéramos hacer es siempre, siempre, siempre darle gracias a Dios. Porque así está escrito en la palabra, dad gracias en todo. Y hay cosas en las que es fácil dar gracias a Dios, pero hay situaciones en las que no son fáciles. Pero aún así la Biblia nos enseña, dad gracias en todo. Amén. Pablo les declaró su confianza en Dios por encima de las circunstancias. Estamos en medio de una tempestad, pero Dios está conmigo. Él me ha visitado. Él me ha hablado. Qué importante, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Vamos a dejarlo ahí porque no tenemos tiempo, se nos ha ido el tiempo y la verdad es una pena, pero estas criaturas van a seguir en medio de la tormenta todavía un poquito más. Por más que intento sacarlo de la tormenta, no puedo. Sí. Bueno, hemos avanzado un poquito, ¿no? Pero está claro que no han salido todavía de la tempestad, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, de verdad, cuando lean las Escrituras, cuando lean la palabra, piensen cuántas cosas hermosas encierra, cuántas enseñanzas preciosas, cuántas perlas preciosas encontramos en la palabra de Dios que nos pueden ayudar a caminar correctamente. Amén. A andar conforme a la voluntad del Señor. Bueno, bendito sea el Señor. Damos gracias.